Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Hola, Carlos. buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal de novedades? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Listo, entonces el día de hoy vamos a continuar hablando acerca un poco de la fórmula de cortante y considerando algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de, digamos, utilizar o emplear esta función, ¿no? Entonces, ayer habíamos visto que la fórmula de cortante era, ¿quién me la describe, por favor? Era la fuerza de la cortante multiplicada por el primer momento de área sobre el momento de inercia multiplicado por la anchura del área de la sección transversal. El área, ajá, el ancho, ¿no? Del punto en donde yo estoy haciendo el corte, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, en esa ecuación hay algunas cosas que debemos considerar en función a, primero, la parte del flujo de corte o el cálculo de Q. Y lo otro que sería, pues, las limitaciones de la expresión que vimos en la clase, ¿no? Entonces, digamos que, primero, si nosotros hablamos de lo que sería el cálculo de Q, ¿sí? Entonces, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, nosotros debemos identificar la porción de área A prima, ¿sí? En el que está por encima o por debajo o por debajo del punto donde calculamos el esfuerzo. ¿Listo? Ahora, siempre que calculamos el flujo de corte, recuerde que el flujo de corte, ¿sí? O el primer momento, perdón, siempre que calculamos el primer momento de área Q, recuerden que esto va a tener una distancia, ¿sí? Una distancia Y multiplicado por un área. Entonces, siempre debemos considerar también bien, entró. Siempre debemos considerar también o además, ¿sí? El signo de la distancia llevar. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros cuando calculábamos en estática lo que era la distancia y, habíamos planteado un eje de coordenadas XY, por decirlo así, en donde para la parte de arriba eran las distancias positivas y para la parte de abajo eran las distancias negativas. Entonces, el primer momento de área sí puede ser negativo. Y en el momento en que yo considero eso, pues yo también sé que empieza a ser máximo, ¿sí? Máximo va a ser el flujo de corte justo en el eje neutro,
porque ahí yo voy a tener la mayor área posible, ¿sí? Con un brazo positivo. Y mientras yo me desplazo por debajo del eje neutro, ya voy a tener un valor menor debido a que la distancia y va a empezar a restar multiplicada por el área. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros, si yo tengo un elemento al cual yo le quiero calcular esto que sería la distancia Q, supongan que yo quiero aquí calcular de este elemento, ¿sí? Yo quiero calcular de este elemento, que es una viga T, el esfuerzo cortante justo en el punto P, que es la unión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo primero lo que tengo que hacer es identificar cuál es el centroide o realmente el eje neutro, ¿sí? De mi sección. Ese es el primer paso. Identificar cuál es el eje neutro. Y de ahí, plantear un eje, ¿sí? Que en este punto, que pase por el punto P. ¿Listo? Y yo voy a identificar ese eje que pasa por el punto P y lo voy a poner aquí. Todo el material que quede por encima de ese punto P, ¿sí? Va a ser el área que yo debo calcular, que va a ser el área A'. ¿Listo? Y como el primer momento de área no es nada más que la sumatoria de áreas por distancias al centroide, pues yo puedo calcular que en este punto, si esa parte que está sombreada ahí es el área A', pues yo puedo calcular que Q, o puedo decir que Q va a ser igual a esa área A' por esa distancia al centroide de ese rectángulo. ¿Se nota que eso es un rectángulo? Recuerden, Sí, chicos, o me Sí, contestan por el micrófono o me muestran la cara haciendo sí, pero alguna de las dos. Entonces, Sí. listo. No contestan todos. A sí, veces, no sé qué les pasa, no vienen motivados a la clase. Bueno, listo. Entonces, el área por Y'. ¿Listo? Ahora, supongan que yo tengo otro elemento que de pronto no está compuesto, no es un elemento compuesto, ¿sí o no? Sino que es un solo elemento en donde yo lo que quiero calcular es de esta viga de madera, yo quiero calcular lo que sería el flujo de corte en este punto P. Entonces, lo mismo, planteo un eje que pase por P, y toda el área que esté por encima de este eje, ¿sí? La identifico como el área prima, calculo el centroide de esa área y pues el flujo de cortante va a ser igual a el área prima por Y barra prima. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo quisiera que el punto P estuviera acá abajo, por ejemplo? Punto P. La misma cosa, ¿no? Sí. El área prima, solo que ahora, como estoy en el lado negativo del el elemento, ¿sí? Fíjense que yo estoy en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, en este punto, lo que yo voy a tener es que la distancia va a ser una Y negativa. Esta va a ser Y barra negativo. ¿Sí? Y esta sería el área a, no sé, A2'. Entonces, ese flujo de corte
va a tener una magnitud, pues, negativa en ese punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un elemento más complejo? ¿Ya? Como este, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener aquí un elemento que va a estar conformado de 3 pedazos. ¿Listo? 2 pedazos iguales. Entonces, suponiendo que el eje neutro queda en este punto, que ya calculamos, que usted ya sabe cómo calcular los ejes, el eje centroidal, y sabemos que el eje centroidal coincide con el eje neutro, ¿no es verdad? Entonces, usted ya sabe que aquí queda el eje neutro, lo identificó de esa figura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Yo quiero calcular el esfuerzo. Supongan que yo quiero calcular el esfuerzo en un punto P, ¿sí? Que está aquí. Entonces, ¿qué harían? Quiero que todo mundo en su cuaderno haga teóricamente cómo haría esto. ¿Listo? Y lo dibuje ahí. Y luego, pues, voy a llamar a uno que lo haga aquí, en mi tablero. Entonces, tómense 2 minutos para identificar eso. Juan Carlos, pero no debemos tener información de alguna de las dimensiones. No, porque solamente va a ser esquemático. ¿Viste cómo te calculé aquí? Dije, Ah, esta área ya. sombreada es el área, ¿sí? Y la distancia de aquí al centroide es el área. Entonces ponle área 1 prima, área 2 prima, ponle y barra 1 prima, y barra 2 prima, lo que tú quieras, ¿sí? Suponiendo que esto es simétrico respecto al eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Esta figura, pues, es simétrica respecto al eje, a un eje vertical que pasa por el centroide. Entonces, no quiero, solo quiero esquemáticamente que lo dibujen.
Listo, entonces, con la herramienta de decisión democrática, vamos a ver a quién le toca presentar. Luis Espinosa. Luis Espinosa, Sal. Me imagino que debe ser Salgado. A ver. Salazar. Luis Espinosa Salazar. ¿No se encuentra en clase? Ok. Siguiente. Cristian Pérez. Cristian Pérez. Tampoco. Ok. Carlos Fuentes. Ya, le dibujo en la pantalla. Y a mi tablet. Ya. Pues, déjame ver. Ya, a ver, yo le consideré primero el área, la porción de área A', o sea, Q, encima de todo lo que está sobre P, o sea, como que dibujándole un eje en P de todo el elemento. Dibújale. Tú puedes Así. dibujar con anotación. Eso. Ajá. Y bueno, básicamente sería el área de todo lo que está arriba, pero solo lo que, digamos, lo que existe en el elemento, o sea, toda esta parte. Ujú. De ahí también le puse la distancia Y' desde el centroide, digamos, de esa área prima hasta el eje neutro. Déjame ver si le dibujo. De otro color. Ya. Entonces, si yo te pongo eso en el examen, vas a calcular el centroide de todo el área. Sí. Ok. Y eso sería Esto es Y'. Y primo. Y de ahí, ¿cómo calcularías Q? Pues Q es la porción de área, ¿no? Sobre P. Por eso, o sea, escribe ahí la ecuación, ¿cómo quedaría Q? Sería... O sea, Q es igual a... Sería la sumatoria de esas áreas, ¿verdad? O sea, como que el elemento de arriba más las partes de los elementos que están sobre P. más los elementos que están sobre P. Sí. Por eso, pero tú me dices que vas a hacer de esta área, vas a calcular el centroide que está en este punto. Sí. Y que de aquí a esto le vas a llamar Y barra. A esta área le vas a llamar el área prima. Sí. Q sería el área prima por Y barra. ¿Ves? Una cosa así, esquemático. Nada más grave. ¿Listo? Ok. Se entiende que es el área y se entiende que es Y. ¿Listo? Ujú. Era una cosa así. ¿Listo? Entonces, aquí mi amigo Carlos dijo que iba a hacerlo teniendo en cuenta, pues, calcular el centroide, ¿no es verdad? Pero se puede hacer de otra forma. Lo que hizo Carlos está perfecto, ¿no?
planteamos el eje, yo voy a coger y decir que esta es, como es simétrico, esto va a ser mi área 1'. Esta de acá es un rectángulo, es más fácil calcularlo con rectángulos, ¿no? Esto va a ser mi área 2'. Y entonces yo voy a calcular aquí mi distancia y1 barra. ¿Sí? Voy a calcular otra que va a ser mi distancia al centroide y2 barra. ¿No es verdad? Porque estoy jugando con la descomposición de las figuras. Por lo tanto, mi Q va a ser igual a 2 veces A1' por Y1 barra. ¿Por qué puse 2? ¿Quién me explica por qué puse 2? Por la simetría del elemento. Exacto, porque estas dos son la misma área y por la simetría tiene la misma distancia y barra. ¿Sí o no? Puedo dividir así. Y a eso le voy a sumar a 2 barra por Y barra 2. ¿Se entiende esa parte? Súper importante que se entienda, ¿sí? Cuáles son cómo se calcula. Y en esos puntos, prácticamente yo estoy diciendo que las dos Y's son positivas, ¿no es verdad? Porque estoy planteando un eje que va hacia arriba, el área está en la parte superior sobre el eje neutro. ¿Listo? Entonces yo siempre tengo que identificar, ¿sí? Cuáles son los planos en donde está ocurriendo la flexión y por dónde yo quiero calcular el esfuerzo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos adicional? ¿No? Adicional de eso, por Carlos, cierto, entonces se calcula la distancia hacia el centroide de las dos, bueno, de los tres rectángulos. sí, sí, como hacíamos en estática, recuerda cuando calculábamos el flujo de cortante o el primer momento de área, siempre es un área por una distancia, el centroide, ¿no? Este sería mi tema 4.2, 4.1. Vamos a mirar otro que sería el 4.2.2, que serían las limitaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de las limitaciones de la fórmula de cortante. ¿Listo? Entonces, ¿qué limitaciones vamos a tener? En resumen, ¿sí? En resumen, se emplean con gran aproximación en puntos donde el ancho T, ¿recuerdan cuál era el ancho, no? El ancho T, ¿sí? En puntos donde el ancho T respecto a la profundidad total del elemento H, ¿sí? Tengan una relación B entre H menor o igual a 0.5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues, hombre, quiere decir que el elemento que estemos analizando, en el punto en donde estemos analizando, ¿sí? En ese punto, el espesor sea la mitad
de la profundidad del elemento o menos. Eso es lo que quiere decir ese punto 5. ¿Sí? Si ustedes despejan, ahí les quedaría que el ancho B, bueno, aquí pues, digamos que el ancho B, entre paréntesis le voy a poner T. ¿Listo? T. O bueno, mejor dicho, pongámoslo así en T. T sobre H. ¿Listo? Sea menor a 0.5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se debe a esto? ¿Listo? Lo que sucede es lo siguiente. Si analizamos un elemento con T entre H igual a 0.5, o lo que sería igual pues a T igual a 0.5 veces H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, recuerden que yo tengo la ecuación de la fórmula del esfuerzo cortante. ¿Qué sería esta de acá? Que ya me la dijeron, me la recitaron y ya la conocemos. Entonces, en esa ecuación de esfuerzo cortante, yo tengo el elemento, ¿sí? Y recuerden que el esfuerzo cortante es un esfuerzo que va pegado a la pared, ¿sí o no? Va en dirección del corte. Recuerden. Entonces, si yo aquí estoy viendo el elemento cortado, pero lo estoy viendo de frente, los vectores de esfuerzo son estas flechas que se miran aquí, que van en dirección del corte, de la pared, pegados a la pared. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Listo. Bueno. Entonces, resulta que el esfuerzo cortante, o mejor dicho, la fórmula de cortante, nos da la magnitud promedio del esfuerzo cortante distribuido en el ancho T. ¿Listo? Entonces, es un esfuerzo promedio. Y entonces, si yo digo que el esfuerzo cortante que da la ecuación que aprendimos la clase anterior, que es B por Q sobre I por T, ese valor, yo voy a coger y voy a decir, bueno, si yo coloco en la escala y calculo el punto, ¿sí? Entonces, esa magnitud de esfuerzo cortante va a tener un valor que va a ser constante, que asume la ecuación que es constante en todo el ancho T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se mira eso? Pues bueno, yo voy a tener un valor de esfuerzo que es constante y yo lo voy a identificar como esa línea roja. ¿Ya? Ese es el valor que me da la ecuación. Entonces, supongamos, si en este ejemplo ese valor es 30, ¿listo? 30 megapascales. Recuerden que esto es un esfuerzo. Entonces, esta línea supone que es 30 megapascales. ¿Ya? Sin embargo, en los bordes de la sección se encuentra el esfuerzo máximo y en el centro el mínimo. Y eso es importante, porque quiere decir que hay puntos en donde el esfuerzo máximo justo en los bordes del elemento, o sea, por acá o por acá, el esfuerzo va a ser más grande que ese esfuerzo máximo que encontramos con la ecuación. Y va a haber puntos, por ejemplo, por aquí, en donde el esfuerzo va a ser menor al que encontramos en la ecuación. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, la ecuación solamente me da esfuerzos promedios. Pero entonces aquí lo importante es que cuando se cumple esa relación, este valor de esfuerzo tau prima máximo, que son los esfuerzos que están justamente en el borde, lo voy a poner así, que el tau prima máximo, cuando yo cumplo esa relación, solamente es 1.03 veces más grande que el tau máximo. Lo que quiere decir que en números, ¿cuánto me quedaría el valor? Entonces yo tengo 30 por 1.03. Entonces, en este ejemplo, para un elemento que tiene una altura h y que el ancho es la mitad de h, pues el esfuerzo máximo que se ocurre en los bordes solamente es 30.9 megapascales. O sea, la diferencia es casi nada. Pero ojo, aquí yo estoy suponiendo que el esfuerzo, y creo que es lógico que todo el mundo entienda que el vector de cortante es un vector de cortante que va así. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, el eje neutro de mi sección es un eje neutro perpendicular al cortante, que es este que está acá, y que pasa por el centro del rectángulo. ¿Estamos? Entonces, ahora imagínense que en vez de poner la viguita así, como está, la pongo al revés. ¿Sí o no? Entonces, lo que ahora, recuerden que el ancho B siempre es el ancho paralelo al eje neutro de la sección, y el ancho y la distancia h siempre es la dimensión perpendicular al eje neutro. Entonces, si yo lo hago al revés, entonces yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Supongan que yo voy a tener la siguiente distribución. Voy a tener esto. ¿El 1.03 de dónde había salido? Ese salió de experimentación, de análisis matemáticos complejos. ¿Sí? Ah, No ya. vamos a entrar en eso, es un valor, es 1.03. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que ahora el ancho, yo puse al revés el elemento, ¿sí o no? Entonces, el ancho, el eje neutro, va a ser este eje que está aquí, que pasa por la mitad del elemento. ¿Estamos? Este es el eje neutro. ¿Sí? Y a ese eje neutro, ahora van a cambiar los nombres. Esta dimensión, que es paralela, y que voy a subrayar en verde, esto es el ancho B. ¿Sí o no? Y ahora, esta otra dimensión, que voy a subrayar en azul, es el H. Porque recuerden, el B y el H depende de cómo está aplicada la fuerza cortante. En este ejemplo, pues la fuerza cortante es perpendicular al eje neutro. O sea, y va de arriba hacia abajo. Lo voy a asumir. ¿Listo? Ahora, en este caso, pues estamos de acuerdo que H, ¿sí o no? H es igual a 0.5 veces B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, B es igual a ¿qué? B es igual a ¿qué? H sobre 0.5. O sea, en números enteros. ¿Ah? 2 veces H. 2 veces H. ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿cuánto es la relación? Recuerden que yo tengo que hacer la relación entre el ancho sobre la altura. Entonces, el ancho, ¿sí? B sobre H, ¿sí? Me va a dar igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el doble. Ahora, nota, vigas que ustedes pongan así, las pusieron mal, ¿no? Porque desde el punto de vista de la flexión, este es el eje por el cual tienen menor inercia. ¿Estamos de acuerdo? Y como tienen menor inercia alrededor de ese eje, pues se deforman más cuando sufren flexión. Y ahora vamos a ver
que en función a los cortantes, ¿sí? Yo voy a tener la misma distribución. En los bordes, fíjense que aquí yo tengo mi valor. Entonces, supongamos que el esfuerzo máximo que yo calculo con la ecuación es de nuevo 30 megapascales. En los bordes yo tengo un valor más grande que es tau máximo, este de aquí. ¿Sí? Y en algunas otras zonas tengo un esfuerzo cortante más pequeño, que es mínimo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo tengo estas relaciones grandes, ¿sí? El esfuerzo máximo que ocurren en los bordes es 1.40 veces cuando la relación es 2 veces el esfuerzo de la ecuación. ¿Ya? Entonces, en estos puntos, yo voy a tener un esfuerzo máximo de 30 por 1.4. 30 por 1.4. Que eso sería 42 megapascales. Justamente aquí en los bordes. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, cuando el ancho es mucho más grande que el alto de la sección, la ecuación ya empieza a tener problemas, porque la ecuación solamente me da esfuerzos promedios. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ahí ya no es aplicable. Entonces, Profe, una pregunta. dime. El 1.03 y el 1.40, esos que sacó, ¿cómo se obtiene o está suponiendo? No. Son resultados de experimentación. No vamos a Ajá. entrar en esto porque pues no vamos a meternos en... Les estoy contando que esos son los valores que dan. ¿Ya? Ay, ya. Sí, son valores que dan. Ahora, como reflexión, lo que ya dije, elementos que estén sometidos a flexión y a corte, que son generalmente todas las vigas, pues deben estar puestos así, ¿sí o no? Porque así yo voy a tener la mayor inercia y por lo tanto los deformaciones y esfuerzos por flexión, como la inercia es más grande, recuerden que pues el esfuerzo es más pequeño, el esfuerzo máximo, pues porque la inercia divide al esfuerzo, ¿no? Y adicional a eso, cuando yo tengo un ancho más pequeño que la mitad del alto del elemento, pues la ecuación de esfuerzos cortantes es muy aproximada a el esfuerzo máximo que yo pueda tener. Y la diferencia, pues es casi nada. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿No? Más que todo, porque nosotros utilizamos en ingeniería, pues, mucho este tipo de elemento. Entonces, en ingeniería, nosotros utilizamos mucho estos elementos. Ustedes los han visto en sus casas de pronto o cuando van al centro comercial o lo que sea. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante en, y aquí le vamos a poner nombres, flange, son aletas o también les llaman patines. ¿Sí o no? Todo el mundo conoce cuáles son los patines o las aletas de una viga I. ¿Sí o no? Sí. Y si yo tengo aquí en rojo el alma, ¿no? Entonces esto es web o el alma de la viga I. Si yo le aplico un cortante así, y espero que me respondan. Si yo le aplico un cortante así, que así debo aplicarlo. ¿Por qué? Porque así el eje neutro es este eje que está marcado aquí. ¿Se nota? Porque si el cortante es hacia abajo, el eje neutro es perpendicular al cortante o a la carga, ¿sí o no? Y sobre ese eje, una viga I tiene la mayor inercia. Por lo tanto, es la que mejor funciona a flexión. Pero entonces, si yo le aplico así un cortante,
quiero que me responda alguien en qué elemento yo no debería calcular, ¿sí?, los esfuerzos producidos por cortante. En las almas de la viga, en el alma de la viga, o en las aletas de la viga. ¿En cuál no debería? En las aletas. En las aletas. ¿Por qué? Porque hay el ancho 2 veces mayor que la altura. Es presumible, bueno, va a depender de la viga ahí, ¿no? No, Pero claro, sí, va a depender, presumiblemente, pero la proporción va a ser mayor a 0.5. pero la proporción va a ser muchísimo mayor a 2 siquiera, porque el espesor de las vigas, generalmente, el espesor de la viga no pasa a más de 1 pulgada, que son 2 centímetros, y los anchos generalmente son 10, 20. Entonces estamos hablando de una relación de más de 5, ¿no? Entonces, en las aletas, realmente la ecuación vamos a perder el año. Ahí no estamos calculando realmente el valor del esfuerzo, ¿sí? Pero entonces, aquí, lo importante es lo siguiente. ¿Dónde es el esfuerzo? Si nosotros vemos aquí la expresión, esta ecuación, ¿cuándo se maximiza? ¿No? Entonces, fíjense, la inercia de la sección es una constante. Así que eso no va ni a ser más grande ni va a ser más pequeño, porque la inercia de la sección transversal, pues es una constante, ¿no? El punto en donde yo calcule el esfuerzo cortante va a determinarme cuál es el espesor, justamente en ese punto T. ¿Listo? Entonces, yo quiero que identifiquen una cosa. El cortante me lo da el diagrama de cortante de la viga. ¿Y ustedes necesitaban saber cómo era la forma de la viga para calcular el diagrama de cortante en estática? ¿Yo les dije alguna vez? ¿Necesitaban la forma? No. ¿Sí o no? No necesitaban saber la forma, porque pues era estáticamente determinado. O sea, el diagrama de cortante de una viga simplemente apoyada, así le pongo una viga I, una viga C, una viga circular, la que sea, si yo pongo la misma longitud y pongo la misma carga, va a ser el mismo diagrama. Entonces el cortante tampoco afecta. Entonces, ¿cómo yo sé en qué punto ocurre el esfuerzo cortante máximo? ¿Qué es lo único que puede maximizarse? El valor de Q. el valor de Q. ¿Es verdad? Y como el valor de Q se hace máximo en el eje neutro de la sección, entonces yo voy a tener que el esfuerzo máximo de una sección sometida a cortante, pues va a estar justamente en el eje neutro, cuando yo calculo el cortante justo en el eje neutro, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí lo siguiente. Para aplicaciones de ingeniería, las secciones I. Ahora, más adelante, en acero, ustedes van a saber que los norteamericanos les llamaron a estas secciones que nosotros les llamamos en forma de I, les llaman secciones W. O le voy a poner aquí secciones W para que... Secciones W para el AISC, ¿no? De pronto, porque como en el libro algunos de pronto tengan la versión en inglés, ahí le van a llamar la sección W. Pues la misma cosa, es una sección así, ¿no? Entonces, para aplicaciones de ingeniería, las secciones I se usan como elementos de viga y columna. Debido a la limitación de la fórmula de cortante, solo debe aplicarse para el cálculo de esfuerzos en el alma
¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo que toda el alma, el espesor del alma, pues es más pequeño que la profundidad total del elemento. Entonces, yo puedo calcular en el alma y me va a dar bien. En el alma está bien. Y para calcular el esfuerzo cortante máximo, ¿qué ocurre en el eje neutro de la sección? ¿Listo? Y bueno, ¿se entendió esa parte? Entonces, en las aletas realmente no funciona. Ahora, si yo cojo y hago y pongo la viga ahí al revés y le pongo un cortante así, en donde el eje neutro, pues creo que todo el mundo entenderá que pues va a pasar por ahí, ¿sí o no? Ojo, si yo la coloco así, que ya de por sí digo que así no debe colocarse una viga ahí, ¿estamos? En ingeniería, así una viga no me sirve, ¿no? No debería colocarla así, pero si la coloco así, ahí cambia el asunto, ¿no? Si yo la coloco así, ¿en qué elemento sí pudiera calcular los esfuerzos cortantes y en cuál no? En las aletas. En las aletas, ¿puedo o no? Puedo. Y en el alma, en cambio, ahora ya no puedo. ¿Sí? Y eso depende de la dirección del cortante. ¿Se entiende? Esa parte. ¿Listo? Bueno. Y por último, ¿sí? Otra limitación es que nosotros vamos a tener que aplicar, cuando yo tengo formas raras o elementos cuyos bordes no son rectos, ¿sí? Entonces, ¿a cuál me refiero con elementos cuyos bordes no son rectos? Una cosa como esta, por ejemplo. En elementos cuyos bordes, pongámosle, son curvos. Si no son rectos, pues son curvos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en elementos cuyos bordes son curvos, ¿sí? Solamente supongan que de este elemento yo estoy aplicando un cortante así. ¿Estamos de acuerdo? De arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en estos elementos solamente se puede aplicar la ecuación o aplicar la fórmula en aquellas zonas en donde se intercepten perpendicularmente el borde del elemento. Pero ¿y eso a qué se refiere? ¿No? Entonces, fíjense que eso tiene como dos semicírculos. La forma de estos son como dos semicírculos. Entonces voy a hacer aquí dos semicírculos para que me entiendan un poco esta figura. Entonces yo voy a tener aquí dos semicírculos. ¿Ya? Entonces, si yo trazo una línea recta
yo digo que el cortante va de arriba hacia abajo. Entonces el eje neutro, de alguna forma, el eje neutro me voy a inventar que está por acá, no sé. Pero tiene que ser perpendicular al cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a mover esto para que se entienda mejor que es perpendicular al cortante. Entonces yo tengo aquí, esto, que este es el cortante. Siempre el eje neutro es perpendicular al cortante. Punto, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, si yo trazo una línea y yo digo, bueno, yo quiero que el punto P vaya y pase por este punto, fíjense que el ángulo que se forma entre el borde y la línea no es 90 grados, ¿sí o no? Entonces, ahí no puedo aplicar la fórmula de cortante. No puedo calcular el cortante ahí en ese punto. Para ese cortante, solamente hay dos puntos en donde yo pudiera aplicar la fórmula de cortante. ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? En donde la línea amarilla intercepta el borde de la figura a 90 grados. Donde se La aplique mitad de... la cortante, la carga. No, porque, o sea, acuérdate que yo tengo que... En la mitad de cada uno, o sea, que el punto esté... como que- ¿Aló? Sí. ¿Aló? Creo que se me fue el internet un momento. Una pregunta. ¿Están viendo todavía la tablet? ¿Cómo la muevo? Sí. ¿Cómo se mueve, no? Entonces se desconectó. Denme un segundo. Se desconectó. ¿Mm? Entonces, quiero que se imaginen en qué puntos esa línea, cuando yo la muevo de arriba hacia abajo, sobre ese elemento, habría una intersección a 90 grados con la figura esa que me inventé. ¿En qué puntos? En los puntos del diámetro. El diámetro. De los diámetros. Hay dos, ¿no? Entonces, los únicos puntos viables en esta figura que hice con círculos solamente serían aquí en los diámetros. Porque aquí sí hay un ángulo de 90 grados. Y aquí entonces sí puedo yo calcular la distribución de esfuerzos. Entonces, en ese punto P, lo que dibujaste ahí, no habría cómo. Ahí no se, pero eso dije, ahí no se puede porque hay un ángulo diferente de 90 grados. ¿Listo? Solamente en los diámetros que hay un ángulo de 90 grados, ahí pudiera, nada más. ¿Se entienden cuáles son las limitaciones? Entonces voy a borrar esto. Uy. Y entonces eso es lo que quiere decir esta figura. Entonces los puntos en donde se pueden ubicar son justamente aquí en este diámetro. Esta figura está hecha con tres semicírculos. ¿Se dan cuenta que estos son la unión de tres semicírculos, la que está en el libro? Entonces tengo 3 puntos porque tengo 3 semicírculos. ¿Sí? Entonces tengo el otro punto sería este de acá. Perdón, no sé por qué la tablet siempre que hago eso se sube. Y el otro punto sería este de acá. Bueno, ahora, ¿qué tan probable es que usted utilice como viga en ingeniería civil una vaina así? 0% de probabilidad. Pero de pronto en ingeniería mecánica sí. ¿Listo? Entonces, para los civiles, realmente esta parte no nos interesa. Siempre vamos a utilizar secciones como secciones en I, secciones cajón, ¿sí? Que los bordes siempre son
paralelos o perpendiculares a la carga, ¿sí? En mecánica, en cambio, sí. Allá sí pueden utilizar este tipo de ejes, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Preguntas acerca de esto que acabamos de ver? ¿No? Sí, pero yo tengo una pregunta. Dime. En la anterior viga, la de arriba, La anterior viga, esta. Viga ahí. sí, en esa para calcular lo del esfuerzo máximo, ¿se desprecia las aletas y solo se toma en cuenta el alma? No, 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 no. No es que se desprecia las aletas. Lo que quiere decir realmente es que nosotros vamos a considerar el alma más todas las aletas, o sea, mejor dicho, la sección del alma más el área de las aletas, porque recuerda que una cosa es que yo no pueda calcular el esfuerzo dentro de las aletas, ¿sí? Pero yo sí puedo calcular para un punto que esté dentro del alma, toda el área que está de ahí para arriba, que va a incluir pues las aletas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que no vas a meterlas en la ecuación, lo que va a pasar es que las vas a incluir cuando calcules el área y vas a calcular con eso también el centroide del área que está por encima del punto P o por debajo del punto P. ¿Listo? Igual como hicimos hace un rato aquí, ¿no? Entonces yo lo que digo es, yo no puedo calcular, digamos en esta figura, yo no puedo calcular el esfuerzo, ¿sí? No puedo calcular o no debo calcular el esfuerzo en el área, en algún punto que esté dentro del área A2 verde que está ahí. Pero para el punto P que yo puse aquí en el ejemplo, recuerden que el punto P estaba acá. Uy, perdón. El punto P estaba aquí, donde estoy subrayando. ¿Sí o no? Entonces, para ese punto P, yo voy a considerar el área 2 más el área 1 y ahí está perfectamente bien. ¿Listo? Ah, ya lo entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Si la calculas, si la consideras para calcular Q. Lo que no debes es calcular ahí el esfuerzo. ¿Entiendes? Y ya. Ya. Bueno. Entonces, vamos a mirar, y con esto terminamos la clase de hoy, ¿sí? Algo que se llama el flujo de corte, o el capítulo que sería 4.3, que sería el flujo de corte en elementos armados. Ahora, ¿sí? ¿Qué son los elementos armados? Ustedes preguntarán, pues, un elemento armado es aquel construido de piezas individuales. Unidos por. Entonces, generalmente los unimos por pernos en ingeniería civil y en mecánica. ¿Sí o no? Clavos, remaches, todas esas vainas, ¿no? También los unimos con soldaduras. ¿Estamos de acuerdo? Soldaduras. ¿Por qué más? Muy pocos unimos con pegantes. Para construcción, y más que todo para elementos de máquinas, ¿sí? Pues se utiliza pernos, clavos, remaches, soldaduras, pocos pegantes, pero en teoría también podríamos. Si yo cojo y pego 2 tablas de madera. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos armados. ¿Listo? Entonces, en estos elementos, nuestro interés es diseñar, ¿sí? Nuestro interés es diseñar, ¿sí? Los elementos que garantizan la unión.
de las piezas individuales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un miembro armado como el que ustedes ven aquí. Y de pronto, si alguno tiene la oportunidad ya, o ha tenido la oportunidad ya de estar dentro del mundo de la construcción, muchos edificios de acero, las vigas en I se hacen armadas con láminas de acero soldadas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de elementos, ¿sí?, es lo que más común se utiliza aquí para construcción. Y es debido a que las vigas I, o las secciones W que les mencionaba antes, pues el proceso de fabricación, cuando ya son grandes, no se hace en Ecuador. Se puede encontrar en Estados Unidos, unas vigas I de 1 metro por 70. Son unas vigas grandísimas. Pero pues aquí en Ecuador no hay las fábricas para hacer ese tipo de elementos. Entonces, toca armarlas. Dime, Bruno. Sí, yo iba a decir, hace un rato nos dijiste que nunca pongamos una viga ahí así, como está en la imagen de la derecha. Una imagen, no, esto es una viga T. Ah, claro, es una T. Ya. Pensé Es que una estaba viga. apoyada, la I pensé que estaba apoyada en otra viga. No, 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 no. Ah, sí, tiene cara, sí, sí, tiene. No, pero esto, la idea es que sea una viga T, solo que le han puesto estos cositos, ¿no? Ok, ya. Ya. Realmente en civil nosotros no pondríamos estas pendejadas, ¿no? Es un complique, porque ya toca diseñar 3 puntos de falla. Aquí puede fallar por esta conexión, puede fallar por esta conexión o puede fallar por esta conexión. Entonces en civil no se utilizan, pero es como para que tengan idea de qué es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos identificar? Bueno, yo quiero es diseñar primero, o sea, o mejor dicho, nuestro objetivo es hacer que el elemento armado funcione como una sola pieza ante esfuerzos de flexión y corte. Recuerdan que yo partí hablando de eso la clase de ayer. Si yo no hago que el elemento funcione como una sola pieza, haciendo que se transmitan los esfuerzos cortantes longitudinales, pues tengo un problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es esto, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Hacer que el elemento armado funcione como si no estuviera armado, si no fuera hecho de un solo material unido y funcione bien. Ese es nuestro objetivo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que identificar, ¿sí?, es, o mejor dicho, podemos poner, esto se logra calculando el cortante longitudinal ¿sí? Ya saben cuál es el cortante longitudinal, ¿no? El que es paralelo al eje longitudinal del elemento, ¿sí o no? Entonces nosotros lo que queremos es identificar o calcular el cortante longitudinal, ¿sí?, que pasa por las zonas de unión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a querer. Calcular cuánto es bueno, y aquí me faltó una palabra. Recuerden que esto es el esfuerzo cortante longitudinal, ¿no? Es el esfuerzo cortante longitudinal. Pero dejémoslo ahí en cortante longitudinal para que lo entendamos un poquito, ¿no? Y ahora,
Este cortante se normaliza por unidad de longitud. Y lo llamamos Q minúscula, ¿sí? O lo que conocemos como flujo de cortante. Ahora, cuando yo les digo flujo en otro contexto, ¿sí? ¿A qué contexto lo asocian? ¿Es un flujo de qué? ¿A qué se les viene a la mente cuando dicen flujo de? ¿Con qué es lo primero que quieren Agua. completar? Flujo de agua, ¿no? Flujo de líquido, flujo de aire, flujo de, ¿sí? Flujo de algún fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se le llama flujo porque yo quiero que se lo imaginen como si fuera un río que está corriendo por ahí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una cierta cantidad de agua, supónganse que tienen un volumen de agua, ¿sí? Y tienen un canal por donde tienen que transmitir el agua, ¿sí o no? Entonces, yo puedo tener un canal más angostico o puedo tener un canal más ancho. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo el mismo flujo de agua, cuando yo tengo un canal más angosto, ¿qué pasa con el nivel de agua en el canal? Sube. Sube, ¿sí o no? ¿Listo? Y si yo tengo un canal para el mismo flujo de agua, para la misma cantidad de agua, si tengo yo un canal más ancho, ¿qué pasa con el nivel del agua? Baja, ¿no es verdad? Entonces, todo el mundo tiene eso en la cabeza, es lógico, ¿sí o no? Listo. Entonces, lo que quiero que lo asimilen así es por lo siguiente. Imagínense que el nivel de agua es el esfuerzo cortante, ¿sí? El nivel de agua es el esfuerzo cortante. Cuando yo hago que el flujo de cortante pase por un ancho pequeño, ¿sí? El nivel de agua se incrementa igual que se incrementa el esfuerzo cortante. ¿Se entendió? Facilito. Y si yo hago que el flujo de cortante pase por un ancho grande, pues el esfuerzo cortante disminuye. ¿Se entendió? Facilito. ¿Qué les parece esa analogía? ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de cortante, ¿sí? Un espesor más pequeño produce un esfuerzo cortante más grande, así de simple. Entonces yo tengo que jugar con el espesor del elemento de tal forma de que no sea tan grande para que la ecuación de esfuerzo cortante pues no sea aplicable, pero pues tampoco tan pequeño para que el esfuerzo sea muy grande y rompa el material. Eso es básicamente todo el problema en cortante. ¿Se entendió? Todos respondan, por favor. Sí, Juan. Y Sí, Juan. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo ya con estamos de acuerdo ya con lo que es el flujo y ya entendemos qué es el flujo de cortante? ¿Estamos de acuerdo? Ya. No sé por qué se volvió a apagar la tablet. ¿Ven que se mueve? No. No. Yo no sé por qué algo está pasando aquí. No sé si es el dedo CL o qué. Bueno. Listo. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Entonces, supónganse que yo tengo lo mismo. Tengo un elemento armado de esta viga que estoy armando. ¿Sí? No carga. ¿No carga? A ver. Supónganse que estoy construyendo de esa viga que les mostré con forma de T rara. ¿Listo? Supongan que yo la pongo a igual. Es una viga simplemente apoyada, que le pongo una carga y tiene una distribución, un diagrama de cortante, y yo cojo y analizo un pedacito
que está ubicada a una distancia X y que va a ser un pedacito pequeñito que tiene una longitud delta X. Lo mismo que hicimos ayer. ¿Listo? Entonces, ese elemento, igual que como vimos ayer, va a tener lo siguiente, ¿no? Va a tener un momento justo donde yo corté, que va a ser el momento M, y como tiene una distancia delta X, va a tener un momento más un diferencial de momento. ¿Listo? Esa es básicamente mi expresión. Ahora, yo voy a coger y quiero calcular cuál es la fuerza cortante, ¿sí? Que pasa justamente por el punto de unión. ¿Cuántos puntos de unión tengo aquí? Dije, en esta viga, tengo 3 planos de falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supónganse que yo quiero analizar el plano de falla que está por aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa sección y voy a separar de ese elemento y voy a mirar cómo se plantea el equilibrio en ese elemento. Entonces, yo voy a mirar que ese elemento que está por ahí va a tener lo siguiente. Va a tener una fuerza, ¿sí? Que es producida por la flexión, ¿recuerdan? ¿No? Un esfuerzo que es producido por la flexión. Esta fuerza F es producido por el momento M, ¿sí? Y esta fuerza F más delta F, pues va a ser igual a la fuerza producida por el momento más el diferencial de momento que hay acá. ¿No? La misma cosa que hicimos ayer. Ahora, fíjense que estos sistemas no están en equilibrio, ¿sí o no? Porque yo tengo aquí F y aquí tengo F más delta F. El sistema no está en equilibrio de fuerzas horizontales. Entonces, este delta F debe ser la fuerza que se produce justamente en el punto de unión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que las dos fuerzas que van en un sentido se equilibren con la sumatoria de fuerzas que van en el otro. La misma historia, la misma cosa. ¿Sí o no? Entonces, aquí yo tengo que el espesor, fíjense que esta tablita va a tener un espesor que le vamos a llamar T, que es por donde viaja el esfuerzo que yo quiero calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces yo voy a mirar o voy a ver cómo yo calculo, ¿sí? Cómo yo calculo el equilibrio. Entonces, yo voy a plantear que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tendría que la fuerza que va hacia la derecha, ¿sí? Más el diferencial de fuerza, ¿sí? Que va hacia un lado, debe ser igual a la fuerza más el diferencial de fuerza que va hacia el otro, ¿sí o no? La fuerza que está en la izquierda se produce por la integral del área del esfuerzo que está en la izquierda por un diferencial de área, ¿sí? Y eso va a ser igual a la integral de área que va del esfuerzo prima, la misma cosa que hicimos ayer, ¿recuerdan? Lo mismo. Y yo sé que este es el esfuerzo producido por flexión. Y entonces ese esfuerzo producido por flexión va a ser igual al momento sobre I por Y por el diferencial de área. Y esto va a ser igual en el otro lado a el momento más el diferencial de momento sobre la inercia por Y por el diferencial. La misma historia. En resumen, ¿qué me queda? Haciendo varios pasos adicionales, ¿sí? Lo que me queda es que el diferencial de fuerza, que yo quiero aquí identificar, ¿sí? Ese diferencial de fuerza es igual al diferencial de momento sobre la inercia
por la integral de área de y por el diferencial de área prima. Ah, aquí me faltó el diferencial de área prima. La misma deducción que hicimos ayer, la misma cosa. ¿Listo? Ahora, esa fuerza, ¿sí? Ojo, esa fuerza, yo lo que voy a decir es que esa fuerza está distribuida en un ancho delta X. ¿Se ve? Que esa fuerza está distribuida en ese ancho delta X. Y entonces yo voy a calcular cuáles, voy a dividir todo, ¿sí? Por delta X, ¿ya? Entonces, dividiendo todo por delta X para obtener una fuerza cortante por unidad de longitud. ¿Sí? Tranquilamente yo pudiera haberlo dividido por 5 centímetros. Pudiera haber dividido por 10 centímetros, por lo que sea. ¿Sí? Pero si yo cojo y divido esto por una distancia delta X, ¿qué me queda? Pues me queda el diferencial de F respecto, dividido entre delta X. ¿Sí? Y el diferencial de fuerza cortante dividido entre el delta X, a esto le vamos a llamar Q. Que dije que era el flujo de cortante. Es una fuerza cortante por unidad de longitud. ¿Estamos? Y del otro lado me va a quedar el diferencial de momento sobre el diferencial de distancia. Lo voy a separar ahí para que lo vean. Multiplicado por 1 sobre la inercia. ¿Sí? Y multiplicado por esta integral. ¿Recuerdan cuál era esta integral? Esta de aquí. ¿Qué es esa integral? Ya lo vimos ayer. La integral del primer momento de área prima. Y que llamamos Q. Q. ¿Listo? ¿Y qué era esto? Y también lo vimos ayer. ¿Qué es el diferencial de momento entre el diferencial de distancia? ¿Cuál es qué es la derivada del momento? La cortante. El cortante. ¿Sí o no? Y entonces me queda que la ecuación del flujo de cortante es el cortante por el primer momento de área sobre la inercia. ¿Listo? Y ya. Esa es la idea. ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos a dejar ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Que tengan un excelente día. No se olviden de ir haciendo la tarea. Ya está la tarea por ahí, por cierto, ¿no? ¿Ya la vieron? Sí. ¿No han visto la tarea? Ya. No la vayan a dejar al último. Vayan haciendo la tareita. No es larga, pero pues vayan haciéndola con tiempo. ¿Listo? Por cierto, yo ya hablamos un poco con Javier y él, yo creo que el jueves les ha de preguntar cómo van con la clase, cómo se han sentido con la clase. Siéntanse libres de decirles a Javier todo lo que cómo podemos mejorar, ¿sí o no?
si quieren que haga más ejercicios, si de pronto la parte del taller quieren que se los envíen a la casa, como me dijeron, o lo que piensen, hablen con él, pues para que podamos, o sea, la idea es que el curso sea lo mejor para todos, para ustedes y pues también para nosotros como profesores. Pero entonces háganlo saber, porque pues si ustedes no se sienten bien y no hablan, pues por ahora que yo sepa, ninguno de los dos estamos graduados en telequinesis ni nada de esas vainas, ¿no? Entonces, hablen y coméntenos, ¿listo? Entonces, no se olviden también, segundo comercial, de que el lunes hay examen. Recuerden, ahí está el calendario, ¿no? Lunes tenemos examen a la hora de clase. Entonces, vayan preparándose. Si me van a preguntar cuáles son los temas, entran todos, o sea, hasta cortante, ¿ya? Hasta cortante. Entonces, tengan en cuenta, como prácticamente hemos visto la aplicación de lo que vimos en estática, que es carga axial, flexión y cortante, pues hacer los diagramas de eso que vimos en estática, pues también es fácil, ¿no? Tengan en cuenta que yo parto de que ustedes saben hacer diagramas de cortante, de momento y de carga axial, ¿sí? Entonces yo parto de eso y que saben resolver viguitas, pórticos, ¿no? Armaduras, cosas así. Entonces esa parte ya lo vieron en estática, ¿listo? Entonces, no siendo más, si no hay preguntas, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Juan. Ustedes, Carlos. cuídense. Gracias, Juan. Chao. Hasta luego. Chao.